Hola, mi nombre es Carlos y bienvenidos a Casio Académico Ecuador. Bienvenidos a la clase número 2 del programa de certificación para la calculadora CG50. El día de hoy vamos a trabajar con el modo gráfico. En este modo gráfico vamos a aprender cómo instruir a la calculadora, ingresar los datos adecuadamente para poder realizar diferentes tipos de gráficos que vamos a poder visualizar correctamente en la calculadora. Entonces, el día de hoy tengo lo siguiente preparado. Vamos a analizar los distintos tipos de gráficos que puedo obtener con la calculadora. Estamos hablando de gráficos de tipo Y, de tipo desigualdades, funciones. Vamos a hablar de gráficos paramétricos, de gráficos polares. Vamos a hablar del View Window, que es la ventana de visualización y cómo configurarla adecuadamente para poder ver las regiones del plano que necesito al momento de graficar una función. Vamos a hablar de la herramienta Gsolve, que nos va a permitir hacer diferentes tipos de soluciones gráficas y obtener cosas como mínimos, máximos, intersecciones entre funciones. Vamos a hablar de intersecciones entre dos gráficas. Vamos a ver algo de intersecciones en desigualdades también. Y vamos a hablar finalmente de lo que son gráficos dinámicos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que son los distintos tipos de que tiene la calculadora. Vamos a hacer gráficos de diferente tipo Y en función de X, X en función de Y, polares y paramétricos. Para eso nos vamos a ir a la calculadora y vamos a ingresar en el modo gráfico, que es el número 5, así que vamos a movernos hacia el modo gráfico y vamos a ingresar a él. Una vez que yo tenga el modo gráfico, puedo tener diferentes funciones con las que he trabajado anteriormente. Yo las voy a ir borrando. Voy a borrar las funciones, utilizo el botón Delete y pongo que sí. Así que voy a borrar todas las funciones y vamos a graficar las funciones que están mostradas en pantalla. La primera es una función lineal de tipo Y igual a 2x más 4. Entonces vamos a graficar esa función. Me voy a poner en Y1 y voy a poner aquí Y igual a 2x. Aquí vamos a introducir el botón de gráfico, el botón de variables. El botón de variables es este que dice x, teta, t. Cada vez que yo necesite una variable, x, teta o t, siempre voy a presionar este botón. Como es una variable de tipo y en función de x, si yo presiono este botón aparecerá la x. Cuando yo tenga una función de tipo x en función de y, cuando presione este botón aparecerá y. Y si yo tengo una variable polar, una función polar, cuando yo presione ese botón aparecerá teta. O si es paramétrico aparecerá t. Entonces este botón representa la variable dependiendo de qué tipo de gráfico esté haciendo. Así que voy a graficar 2x más 4 y voy a dar clic en Exe. Una vez que yo tengo graficado, por defecto el igual se queda subrayado. Eso significa que esa función está seleccionada para graficar. Me voy a ir aquí al botón Draw, que es el botón F6, y voy a obtener un gráfico. Esta es la gráfica de 2x más 4. Voy a regresar siempre con Exit y voy a poner la siguiente función. La siguiente función era una función x igual a 3. Como quiero graficar una función de tipo x en función de y, aunque esta función no tiene variable y, lo que voy a hacer es ingresar a tipo y en tipo voy a elegir el tipo de gráfica que yo necesito. Si ven que hay 4 principales, y para poner y en función de x, r para poner r en función de teta, paramétrica para poner x y y en función de un parámetro t y x en función de y. En este caso necesitaría una función del tipo f4, así que puedo presionar f4 y ahora si se dan cuenta, yo ya tengo que mi función y1 quedó ya establecida, pero mi función 2 ahora es x2. Porque es x en función de y. Mire que aquí yo puedo poner el número 3, pero también podría ser 3 y mire que automáticamente apareció la variable y. Como solo me pidieron graficar una función constante x igual a 3, miren que en el momento que yo grafico, aparte de mi gráfica ya lineal que tenía, ahora me aparece una recta vertical en x igual a 3. Si yo quisiera solo visualizar la que está de color rojo, es decir, la segunda que yo voy a hacer, vamos a introducir el botón seleccionar. Si se dan cuenta, cada una de las dos funciones tienen subrayado el igual. Si yo me voy y me pongo sobre la función 1 y presiono F1, automáticamente se elimina, deselecciono esa función. Entonces todos los que estén con el igual subrayados van a ser graficados en el momento que presiono la opción de graficar. Entonces si yo presiono F6, ahora solo me va a mostrar esa función. Si yo quisiera regresar y solo mostrar
la primera, pues la selecciono, deselecciono la 2 y grafico, y ahora tengo solo la primera. Vamos a ver la siguiente función, que era una función polar, una gráfica polar, que era 3 seno más 2 coseno de teta. Bueno, vamos a ver cómo hago esa gráfica. Nuevamente me tendré que poner en la función 3, tendré que cambiar el tipo presionando F3, elegir una función de tipo polar con F2, y aquí tendría que escribir 3 seno más 2 coseno. Entonces tendremos 3 seno de teta, nuevamente la misma variable, ahora aparece teta al momento de presionarla, más 2 coseno de teta, más 2 coseno de teta. Tengo mi función paramétrica ingresada. Voy a graficar solo la tercera función, y si pongo F6, tengo mi gráfico. Vamos a graficar. Y aquí no me aparece completa. Seguramente no está correctamente ingresada la ventana de visualización. Voy a hacer un cambio, aunque esta parte la voy a mostrar luego. Efectivamente, vamos a poner en inicial y voy a hacer la gráfica. ¿Sí se ven? Ahora sí podemos ver. Una cosa que yo puedo hacer cuando grafique, luego voy a explicar a qué me refiero con la ventana de visualización. Si yo utilizo las teclas de desplazamiento, yo me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha para poder ver mi gráfica de mejor manera. En este caso tengo una circunferencia desplazada con un centro que seguramente será el número 1 por aquí, y verticalmente pues será a lo mejor el 1.5 por lo que estoy viendo, ¿no? Eso es para generar una función gráfica, perdón, para graficar una función polar. Y vamos a regresar y vamos a cambiarnos a paramétrica. Voy a quitar la selección de la R3 y ahora voy a cambiar nuevamente el tipo. Voy a elegir una función paramétrica y miren que automáticamente ya no me aparece solo una ecuación, sino que ahora tengo que llenar dos ecuaciones, porque al parametrizar tanto la variable X como la variable Y van a quedar en términos del nuevo parámetro, que es la variable T. Entonces voy a tener dos ecuaciones, una para X y una para Y. Entonces aquí tengo que escribir seno de t, coseno de t. Entonces voy a escribir aquí seno de t nuevamente. Si presiono la tecla de variable, ahora aparece t. Y tengo que escribir coseno de t. Tengo que escribir mis dos ecuaciones y ahora están seleccionadas. No puedo seleccionar solo una de ellas. Si le pongo la selección a una, se ponen o se quitan en ambas, porque necesito ambas ecuaciones para poder graficar. Y voy a dibujar, y ahora tengo una circunferencia centrada a partir de estas funciones que hemos graficado, ¿sí? Entonces de esta manera yo puedo elegir los distintos tipos de gráficas. Hay otros tipos que no coloqué aquí. Voy a quitar esta selección, voy a bajar a X5, voy a regresar a las normales, pero miren que aquí tengo en botón F6 para ver más opciones, y tengo también desigualdades. Yo puedo tener Y mayor o Y menor, o Y mayor igual, o Y menor igual, y lo mismo para X, X mayor, X menor. Esto me sirve para hacer gráficos de desigualdades, ¿no? Entonces vamos a hacer uno con Y mayor igual. Voy a elegir X al cuadrado menos 2 y voy a graficar. Voy a verificar si no está seleccionada la 4, así que solo me va a graficar la función 5. Y miren la gráfica, me muestra, voy a moverme hacia abajo y hacia la izquierda, me muestra mi parábola y seleccionó toda la región hacia arriba. Solo para que vean la herramienta convertir. Imaginémonos que aquí no era mayor o igual, sino que era mayor. Si yo me coloco sobre Y5, puedo en tipo elegir convertir y la puedo convertir a una función de tipo mayor solamente. Automáticamente cambió a mayor. Puedo poner graficar y ahora me aparece la región, y miren que el límite, es decir, la gráfica de X cuadrado menos 1 aparece entrecortada para indicar de que ese límite no es parte de la región sombreada, ¿sí? Voy a quitar selección aquí y quiero mostrarles una cosa más. Voy a ingresar dos funciones sencillas, X menos 2, perdón, déjenme quitar el tipo, voy a poner el tipo Y igual. Y ahora sí voy a seleccionar X menos 2. Y voy a poner X al cuadrado más 1. Ok, esas son dos funciones. Yo las podría graficar. En este caso tengo la gráfica de ambas. ¿Qué pasa si yo quisiera sumar estas dos funciones y quisiera graficar la suma o la operación entre dos funciones cualquiera? Yo puedo definir una nueva función. Para ello voy a tener que hacer lo siguiente. Si yo quiero utilizar una de las gráficas que está ingresada, una de estas expresiones,
Para poder hacer una operación entre funciones, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir, primero, tengo que mover el cursor hacia la derecha para que automáticamente se coloque aquí. Y si ven que aquí me aparece esto. Esto es para llamar a una de estas funciones. Por ejemplo, esta se llama Y6. Si yo quiero colocar Y6, tengo que poner el botón F1, el número 6, y por ejemplo sumarla con Y7. Y7. De esa manera lo que estoy haciendo es graficar x cuadrado más 1 sumado con x menos 2, es decir, x cuadrado más x menos 1. Podemos ver la gráfica de esa función. Voy a quitar la selección de Y6 y de Y7 y puedo dibujarla. Y ahora tengo esta parábola que está desplazada porque esta es la gráfica de x cuadrado más x menos 1. ¿De acuerdo? Voy a repetir una parte del proceso. Ahora voy a mostrarles una composición, por ejemplo. ¿Cómo hago una composición de funciones? ¿Qué pasa si yo quiero graficar Y6 dentro de Y7? O sea, dentro de Y7, es decir, dentro de este x cuadrado más 1, voy a reemplazar x menos 2. Miren lo que yo voy a escribir. Primero, ¿cómo aparece la Y? Recuerden, tengo que presionar la tecla hacia la derecha para que aparezca el cursor, es decir, que esté habilitada la escritura dentro de Y9. Y ahora sí puedo poner Y7 y entre paréntesis, como la notación de composición de funciones, dentro de Y7 voy a poner Y6. Cierro paréntesis y grafico esa función. Y si se dan cuenta, voy a regresar un momento. Al poner Y6 dentro de Y7, esta parábola que estaba desplazada una unidad hacia arriba, se desplazó 2 unidades a la derecha, que es la gráfica que tengo aquí. Vértice en 2, 1 en Y, 2 en X, 1 en Y. Lo que he graficado es una composición de funciones. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer operaciones entre las funciones que haya ingresado simplemente con la nomenclatura Y en función de X. ¿Sí? Vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, una cosa que sucede siempre es que dependiendo de qué esté graficando, no siempre obtengo la mejor visualización de lo que estoy graficando. Como ustedes conocen, el plano cartesiano es infinito y yo no puedo visualizar todo el plano cartesiano dentro de la calculadora. Así que una de las cosas más importantes tal vez al momento de graficar algo es la ventana de visualización. ¿Cómo ingreso a la ventana de visualización? Puedo estar dentro de cualquier gráfico, yo estoy dentro de cualquier gráfico, y yo tengo aquí en F3 el View Window. Puedo presionar Shift View Window o puedo directamente presionar, directamente F3. ¿Y qué es el View Window? En esta parte yo le voy a decir a la calculadora qué parte del plano cartesiano quiero que me muestre. Mi gráfico está sobre el eje de las X, entonces solo quiero ver la parte positiva del eje de las Y. Mi gráfico está alrededor del origen. Ok, quiero ver alrededor del origen. No, porque mi gráfico necesita muchos valores, entonces está entre menos 100 y 100 en los valores de X. Ok, aquí yo tengo un rango mínimo y máximo de X, un rango mínimo y máximo de Y, igual con teta. Para t, en el caso de una gráfica polar, entre 0 y 360, y así sucesivamente para cada uno de los valores. Puedo parametrizar aquí los valores mínimos de x y de y de teta, en el caso de gráficas con funciones polares. ¿Qué fue lo que me pasó al momento de graficar la primera parte? Que no se veía todo el círculo, era porque los valores de t estaban restringidos a un valor entre 0 y 10, o entre 0 y 2pi, algo así. Pero no en radianes, sino el valor de pi numéricamente, en grados. Entonces, aquí yo puedo cambiar estos valores. Yo puedo poner, por ejemplo, quiero que me grafique entre menos 10 y 10. Y, por ejemplo, quiero ver la parte de Y entre menos 10 y 50. Entonces, yo puedo graficar mi función y ahora ya va a generarla, pero la va a generar entre menos 10 y 10 y entre 0 y 50. Claramente, cuando yo modifico eso, cambia la estructura de mi eje. Porque ahora tengo en mi eje horizontal, si ven que hay 20 unidades, pero en mi eje vertical hay como 60. Se dan cuenta que las lineecitas están más juntas. Este es un gráfico deformado. Si yo quisiera tener una modificación correcta, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. En la ventana de visualización hay 3 configuraciones predeterminadas. La inicial, la trigonométrica y la estándar. ¿Qué es la inicial? Pues precisamente una gráfica en donde haya una relación entre el eje X y el eje Y, que tengan la misma escala y yo tenga para el tamaño de la pantalla pues los valores que necesito. Yo siempre recomiendo empezar con la inicial, porque la inicial me deja ver el gráfico como es.
¿sí? Luego, lo que puedo hacer es hacer un zoom hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo hago un zoom? Si se dan cuenta, al lado de View Windows está la tecla de zoom. Si yo presiono F2, puedo hacer un zoom in o un zoom out. Por ejemplo, si yo presiono zoom out, presiono X y lo que hago es alejarme de esta gráfica. Nuevamente están en escala. Miren, el 1 aquí es igual al 1 acá. Cada unidad tiene el mismo espacio. Entonces esta gráfica está en proporción real. Puedo hacer también un zoom hacia adentro. Lo único que hago es seleccionar centrado a qué. Por ejemplo, yo puedo mover esta tecla, esta cruz, y puedo decir, quiero que hagas hacia adentro, pero centrado en este punto que acabo de seleccionar. Entonces ahora el centro es el punto que yo seleccioné y tengo mi gráfico más centrado. Adicionalmente, en el View Window tengo dos configuraciones más. La trigonométrica, para graficar funciones trigonométricas. Miren que si yo presiono trigonométrica sale entre menos 540 y 540. Esto es entre menos 3pi y 3pi, ¿no? Entre menos 3pi y 3pi, por eso los grados, 3 veces 180, y el estándar que es de menos 10 a 10. Esto es como una gráfica cuadrada entre menos 10 y 10, y los valores de y entre menos 10 y 10. También hay una pequeña compresión vertical porque la pantalla es más ancha horizontal que vertical. Vamos a salir de esto y vamos a ir avanzando a lo siguiente. Ya hemos trabajado con el View Window a las tres configuraciones por defecto, que es la inicial, la trigonométrica y el estándar. Y vamos a hablar un poco de la herramienta Gsolve. ¿Qué podemos hacer en Gsolve? Gsolve es una herramienta, un menú de soluciones gráficas, en donde a partir de un gráfico yo puedo obtener ciertas cosas, como raíces, máximo, mínimo e intersecciones con los ejes. Entonces vamos a ver cómo yo puedo hacer esa parte. Yo tengo que tener mostrada una gráfica en pantalla. Por ejemplo, yo voy a sacar esta función Y9 y voy a graficar esta x-2 por poner, perdón, me sale error porque no tengo seleccionada ninguna. Debo tener seleccionada aunque sea una para poder graficar. Presiono F6, esta es mi gráfica, no me gusta cómo se ve, quiero verla en la configuración inicial. Perfecto, vuelvo a dibujar. Ahora sí tengo una recta con una pendiente, todo en cuadrícula, muy bien. ¿Qué puedo hacer para esta función? Puedo sacar su intersección con el eje de las X. ¿Cómo hago eso? Herramienta Gsolve. ¿Dónde está Gsolve? En F5. Si yo presiono F5, tengo aquí las siguientes configuraciones. Root, max, min, raíces, máximo, mínimo, intersección con el eje Y. Intersección, esto es para dos funciones. Y luego tengo el cálculo del valor de Y, el cálculo del valor de X o el cálculo de la integral. Miren cómo funciona. Yo puedo poner root con F1 y me sale automáticamente el valor de la raíz. Y6, que es X menos 2, tiene una raíz, o sea, un valor de Y igual a 0 en X igual a 2. En ese punto la derivada de la función es igual a 1. Me da encima el valor de la derivada. Si yo no quisiera que me muestre la derivada, lo vimos en el video de configuración inicial. Si yo entro al setup, puedo eliminar la parte de derivative, ponerlo en off. De esa manera, cuando yo grafique, si pido en Gsolve la raíz, ya no me muestra el valor de la derivada. Yo creo que no hace daño tenerlo activado. A veces es importante tenerlo activado porque visualizan ciertas cosas, la tendencia en ese punto, pero si no, pues lo pueden eliminar. Yo lo voy a dejar habilitado por el resto de la clase de hoy. Ok, entonces yo dentro del gráfico puedo hacer las raíces. Puedo hacer máximo y mínimo. No tiene mucho sentido hacer máximo y mínimo porque esta función no tiene máximo ni mínimo. Voy a hacer intersección con el eje Y y luego cambio una cuadrática para que se vea máximo y mínimo. La intersección con el eje de las Y me lo muestra aquí, valor de X igual a 0, Y es igual a menos 2, me señala que es la intersección con el eje de las Y. Y voy a ingresar dos funciones. Voy a eliminar esta Y6, perdón, voy a deseleccionar esta Y6 y voy a poner, por ejemplo, X al cuadrado menos 4, una función en donde sencillamente podemos ver que esta sería la gráfica, que sus intersecciones con el eje de las Y, por ejemplo sus raíces, miren que aquí me da dos raíces, menos 2, pero aquí hay otra raíz. Si yo me muevo a la derecha, me muestra la segunda raíz. Miren la simetría de que aquí la pendiente es menos 4, mientras que acá la pendiente de la recta tangente es 4. Adicionalmente, si entro a Gsolve nuevamente, puedo calcular el mínimo, aunque no me lo muestra, tendría que
en el gráfico bajar, aunque aquí me dice x igual a 0, y vale menos 4, pero voy a volver a dibujar, voy a bajar para que se vean cuál es el mínimo. Entonces puedo poner gsolve mínimo, y aquí está el mínimo. En este punto es donde la función cuadrática deja de crecer y empieza deja de decrecer y empieza a crecer, por lo tanto la derivada es 0. De igual manera, si yo pusiera una función al revés, por ejemplo 4 menos x al cuadrado, y elimino esto, o sea, no muestro la y10 sino solo la y11, me muevo hacia arriba, podría calcular, para esta sí habría máximo, así que a esta le puedo calcular el máximo, que sería este punto que está aquí. Vamos a hacer lo siguiente, voy a graficar ambas para ver algo del siguiente tema. No, primero vamos a hacer lo siguiente, antes de graficar ambas, sigamos mostrando solo la y10, la y11 no. Vamos a ver qué significa los cálculos. Yo puedo poner aquí en gsolve, ponerme un poquito más abajo, en gsolve, aparte de estas configuraciones, F5 lo vamos a dejar para después, que es cuando grafique dos funciones e intersecte las mismas. Aquí yo tengo cálculo del valor de y. ¿Qué significa ycal? Es poniendo un valor de x, por ejemplo el número 1, que me calcule y me ubique en el gráfico dónde está x igual a 1 y cuánto vale el valor de y. Por ejemplo, yo puedo poner x igual a 1, me dice que y vale menos 3. También puedo poner cálculo del valor de x. En este caso yo voy a poner el valor de y, por ejemplo, menos 2, y me dice aquí vale menos 2, y aquí también vale menos 2, y estos son los respectivos valores de x. 1,41, que es el valor de raíz de 2, y menos 1,41, que es el valor de menos raíz de 2. Luego también puedo calcular el valor de la integral. Entonces, si yo pongo F3, puedo calcular la integral y me pide entre dos puntos. Se ubica inicialmente en 0, yo podría moverme más a la izquierda, por ejemplo, hasta menos 1 y decir, quiero la integral entre menos 1, presiono X, ese es el valor de A, y luego selecciono el valor de B, entre menos 1 y 1. Presiono nuevamente X, me señala la región sombreada, me da el límite inferior menos 1, el límite superior 1 y me da el valor de la integral, menos 7.33. Es decir, yo puedo graficar y calcular el área debajo de una curva a través de la herramienta gsolve. Ok, vamos a terminar el uso de esta herramienta graficando dos funciones, la y10 y la y11. Voy a hacer un view window inicial. Voy a hacer view window, configuración inicial. Voy a hacer exit. Voy a dibujar nuevamente y voy a hacerle un zoom hacia afuera, centrado. Y miren, aquí tengo mi gráfico, perfecto. Vamos a ver en la herramienta gsolve la intersección entre las funciones. ¿Cómo hago la intersección entre ellas? Presiono F5 y me calcula la intersección. Me dice y10 y y11, que son x cuadrado menos 4 y 4 menos x, tienen un punto de intersección en menos 2 y 0. Y si me muevo a la derecha, segundo punto de intersección el 2, 0. Puedo salir, puedo dejar de mostrar una de ellas, por ejemplo esta. Puedo graficar, teníamos una función lineal aquí, por ejemplo esta. Puedo poner graficar, puedo poner dibujar, aquí tengo los dos, y puedo calcular también la intersección entre ellas. gsolve F5, y tengo que se intersectan en menos 1, menos 3, y se intersectan en 2,0. Si continuamos, luego de hablar de gsolve, tenemos que hablar de intersección entre gráficas, que es lo que acabamos de hacer. Y finalmente hablemos un poco de gráficos dinámicos. ¿Qué es gráficos dinámicos? Es algo que incluyen las calculadoras alrededor de hace 5 o 6 años en los últimos modelos, que me permite, es una herramienta didáctica como para que el estudiante identifique qué significa cada parámetro dentro de una función. Vamos a ir al menú, vamos a entrar a gráficos dinámicos. Yo voy a eliminar estas funciones para que no haya confusión. Voy a hacer un barrido, al menos de las primeras que están arriba.
Imaginémonos que yo quiero que el estudiante grafique una función, vamos a aprovechar para hacer una función trigonométrica. Y quiero que el estudiante entienda lo que es la amplitud de una función trigonométrica. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a graficar ingresando lo siguiente. Voy a poner tipo y, porque quiero graficar una función de tipo y, y voy a escribir a por el seno de x. ¿Ok? Esa es una función trigonométrica en donde a sería mi parámetro de la amplitud. Yo quiero que el estudiante entienda qué significa ese parámetro. Entonces vamos a poner aquí en F4, y mi variable será a, lo que hice fue, una vez que yo haya ingresado mi función, para escribirla a, lo que hice fue presionar alfa y la tecla asignada aquí de color rojo, que es la a, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo haya ingresado mi función, puedo ingresar al menú de variable, y en el menú de variable voy a configurar. ¿Cuál es mi variable? Bueno, a. Vamos a configurarla. ¿Qué significa configurarla? Poner aquí en set. Voy a poner aquí en set, ¿dónde quiero que empiece a? Quiero que a empiece en 1, que termine en 3, vamos a configurarla, quiero que a empiece en 1, presiono el 1, quiero que termine en 3, y que avance de 1 en 1. Es decir, va a ir de 1, 2, 3. Si yo quisiera poner del 1 al 5, con el paso, o sea, con este step en 1, quiere decir que va a avanzar de 1 en 1 desde el 1 hasta el 5. También podría ser que empiece en menos 3 y avance hasta 3. O que empiece en menos 2 y avance hasta 2. Significa eso que va a ir de 1 en 1 desde el menos 2 hasta el 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Vamos a dejarlo así. Voy a dar clic en exe, ya está configurado. Voy a poner la velocidad. ¿Qué significa la velocidad? Puedo tener tres tipos. Stop and go significa que el gráfico va a aparecer congelado y hasta que yo no presione no va a cambiar. Slow quiere decir que va a ir cambiando lentamente, normal a una velocidad normal, y gráfico rápido significa que va a ir modificándose rápidamente. Yo voy a seleccionar el F1, ¿sí? Doy clic en exe y presiono dinámico para generar el gráfico. Me pide que espere un momento y aquí está el gráfico. Claramente aquí tenemos un inconveniente. No estamos visualizando una función trigonométrica porque estamos graficando otro tipo de funciones, porque la ventana de visualización no está en trigonométrica. Voy a entrar a F3, voy a tener que salir. Voy a hacer Shift F3. No, tengo que salir hasta acá. Shift F3. Y voy a cambiar esto a trigonométrica. Voy a darle clic en exe y ahora sí voy a graficar. Entonces yo aquí tengo mi función trigonométrica. No se ve porque solo está mostrando hasta 1.5, pero esto sería con el valor de menos 2. Miren que la gráfica está invertida a partir del 0. En lugar de subir, está bajando porque la gráfica es negativa. Si yo presiono exe, me muestra la gráfica con a igual a menos 1. Si yo presiono exe, me muestra la gráfica con a igual a 0, una función constante en 0, porque está multiplicado por una amplitud de 0. La gráfica con a igual a 1, la gráfica con a igual a 2, y luego regresa. Voy a hacer dos cosas. Voy a salir, otra vez salir, voy a volver a configurar el View Windows, pero no le voy a cambiar sino a esto, y lo voy a poner entre menos 3 y 3, para que cambie para que se muestre entre menos 3 y 3 y se pueda ver la gráfica completa. Voy a cambiarle la velocidad y voy a ponerla en normal, F3, y voy a generar mi gráfico dinámico, y ahora sin tocar nada mi gráfica va a estar cambiando entre los distintos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Hacia arriba y luego invertida. 1, 0, invertida y luego hacia abajo, y así sucesivamente. De esta manera puedo tener diferentes tipos de gráficos para que el estudiante entienda ese parámetro, esa variable como tal, qué hace al cambiar, la amplitud, cómo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda un gráfico, qué pasa cuando sube o cuando baja, qué pasa cuando cambie, por ejemplo, el periodo de la función seno por un coeficiente, qué está sucediendo con mi gráfica. El estudiante puede comprender de mejor manera qué está pasando con cada uno de los elementos de la gráfica a partir de conocer, poder experimentar viendo en pantalla qué está pasando y cómo varía a partir del cambio de valores. ¿Sí? Con esto finalizamos la clase número 2 del programa de certificación de la calculadora CG50.
Nos veríamos en la siguiente clase. Mi nombre es Carlos y que tengan buena noche. Pasen bien.